20 países van a disertar sobre flujos financieros ilícitos y justicia fiscal. Esto va a ser en Buenos Aires, que será la sede de 2 encuentros, en lo que obviamente especialistas de más de una veintena de países de 4 continentes van a debatir, entre otros temas, sobre esto: herramientas para combatir los flujos financieros ilícitos que erosionan la capacidad de desarrollo de los países del sur global. Un tema que nos pega muy, pero muy de lleno. Tenemos en línea a Luis Moreno, que es economista, que preside la Alianza Global por la Justicia Fiscal e integra la Coalición por la Transparencia Financiera, y es un experto regional en temas de combate a la evasión de las grandes empresas y millonarios. ¿Cómo está, Luis? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder tratar de conversar un poco justamente del tema que nos estabas comentando y que nos reunía esta semana para hablar un poco de los impactos de los flujos financieros ilícitos en la región, ¿no? En la región. ¿Cuánto hace que es un problema para la región esto de que los que más tienen, los millonarios, evadan? ¿Qué registro histórico tenemos? A ver, hay algunas últimas cifras, ¿no? Algunas organizaciones que han trabajado en la cuantificación, digamos, de la cantidad de billonarios que existe en la región, y de hecho también se ha cuantificado a grosso modo cuánto ha incrementado justamente la riqueza, ¿no? Un dato oficial de Oxfam, que es una organización que ha estado trabajando también en esta temática, nos dice que más o menos desde el 2000 la riqueza de los billonarios ha crecido en un 368% en la región, ¿no? Y esto significa que ha crecido más o menos 6 veces más rápido que lo que crece las economías de la región, ¿no? Es un dato súper alarmante, y más aún ha crecido en los periodos de pandemia, ¿no? Eso significa que mientras más gente, digamos, pobre o de recursos medios se veían en graves problemas para solventar el día a día, los grandes millonarios seguían incrementando por 2 o 3 veces su riqueza en ese mismo contexto, ¿no? Entonces, ante eso, digamos, la necesidad de poder implementar medidas para que contribuyan los que más tengan, en este caso las grandes riquezas, resulta esencial en un contexto de crisis, ¿no? Y sobre todo ahora en un contexto de crisis que nos ha impactado y ha ahondado en las desigualdades dentro de nuestros países, y desigualdades en todo sentido, ¿no? Incluso también para paliar, digamos, la necesidad del financiamiento de nuestros estados en ese contexto, de los sistemas de protección social, de los servicios públicos, de los servicios necesarios de financiamiento, incluso de desarrollo productivo que un país pueda tener para poder generar recursos y así tratar de solventar las diversas brechas que también se siguen manteniendo, incluso las de género y del financiamiento climático, en un contexto en que cada día vemos que los impactos y los estragos climáticos también causan graves problemas a las economías de nuestros países, ¿no? Entonces, en ese contexto es que también, digamos, la necesidad de un financiamiento no solamente de las grandes riquezas de las personas, pero sino también de las corporaciones, que tienen, además de que también han visto incrementada su riqueza, tienen diversos mecanismos para evadir o eludir el pago de sus obligaciones fiscales donde deberían pagarla, ¿no? Ahora, Luis, déjame que te interrumpa acá. Estas grandes empresas encuentran, digamos, los artilugios necesarios para seguir evadiendo. Cada vez hay más pobres, terminan aportando los que menos tienen más a los estados. ¿Qué pasa con en términos generales lo planteo, ¿no? ¿Qué pasa con los gobiernos en la región? ¿Están muy distraídos? ¿Son torpes? ¿Hay connivencia? Bueno, en realidad... hay necesidad de un endoce político para poder implementar ciertas medidas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es que también hay necesidades de fortalecimiento de los organismos de control, sean las administraciones tributarias y otros organismos relacionados
para poder equiparar y tratar de encontrar los mecanismos que estas grandes empresas y las grandes fortunas tienen para trasladar artificialmente sus ganancias hacia guaridas fiscales, ¿no? Entonces, en ese contexto es que nuestros países justamente necesitan de ese fortalecimiento, pero ese fortalecimiento también conlleva avanzar en algunas normativas, ¿no? En algunas normativas que de una u otra manera se han ido, o herramientas que se han ido dando a lo largo de estos años. El problema es que estas herramientas en materia de evasión y elusión fiscal en gran medida son dictadas por un grupo de grandes países que son quienes generan las reglas. Pero a lo largo de estos años hemos visto que esas reglas están hechas a medida para que no se beneficien en igual medida los grandes países que los países en desarrollo, ¿no? Sino que quienes están ganando de esas reglas son estas grandes potencias. Pero son las grandes potencias las que usan esas reglas y estos mecanismos y las imponen a los países a nivel global, pero todavía siguen siendo los mayores facilitadores de los flujos financieros ilícitos, ¿no? Por decir Reino Unido, que tiene una serie de jurisdicciones que trabajan como paraísos fiscales, ¿no? Y que la regulación no es la misma que quieren imponer en algunos países que la que a ellos mismos se deberían imponer, ¿no? Y es de donde se van la mayor cantidad de recursos. Un dato interesante es que Asiasis Network, una organización que trabaja en estos temas, ha contabilizado que son alrededor de 480.000 millones de dólares lo que es dinero que está en guaridas fiscales que son propiedad de estas mismas potencias, ¿no? Que, como te decía, que son los principales facilitadores de esos recursos y que quitan, como te digo, el financiamiento necesario para la movilización de recursos domésticos, para el financiamiento de las políticas públicas de nuestros países, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te escuchaba con mucho interés sobre todo esto que sucede con Gran Bretaña o también con Estados Unidos, que tienen sus propios paraísos fiscales adentro. De hecho, YouTube y algunas de las grandes plataformas están radicadas en Delaware para evitar pagar impuestos, pero te complejizo el nivel de la pregunta. ¿Qué pasa ante la ausencia de la orfandad de políticas globales en este sentido? Porque a nosotros nos pasa que estamos enfrente de Uruguay, que es una guarida fiscal y que hay una vieja tradición de los empresarios evasores de este país de llevar un maletín con dólares, subirse al buquebús, ir a pasar un día a Uruguay o una semanita a Uruguay y ir a depositar dólares que se fugan de la economía real argentina en un país que tiene otra legislación y que es todavía más complejo de dimensionar, ¿no? Porque Uruguay come económicamente de esta evasión de riqueza que se genera en nuestro suelo. Sí, bueno, es un mecanismo que, se replica a nivel de varios países grandes y varias jurisdicciones, ¿no? Las medidas y las regulaciones, como decía, se han ido implementando, ¿no? Tener medidas para registrar, para tener, intercambio de información fiscal entre los contribuyentes a nivel global o el desagregado de cuentas contables para saber dónde están esas riquezas, pero todavía son medidas que se van implementando de una u otra manera bajo ciertas limitaciones, ¿no? Como te decía, por la falta de capacidad o de la necesidad de mejorar las capacidades de las administraciones tributarias por un lado, pero también, por otro lado, la necesidad de fortalecer las regulaciones y hacerlas más estrictas a todo nivel, toda vez que el secretismo y la opacidad sigue siendo, uno de los factores grandes para que esa riqueza se siga trasladando artificialmente a estas jurisdicciones de baja o nula tributación, ¿no? Que mencionábamos, que también, bueno, los grandes países las tienen y de alguna u otra manera algunos países como el que estás mencionando también lo provee. Entonces, ante estas regulaciones, desde las organizaciones de sociedad civil como la Red de Justicia Fiscal de América Latina y la Alianza Global para la Justicia Fiscal, estamos impulsando también la necesidad de tener un espacio articulado de cooperación tributaria a nivel internacional, donde no solamente se privilegie los intereses de las grandes potencias, sino que también tengan los países en desarrollo tengan un rol preponderante y donde también se equiparen, las capacidades, sean técnicas, financieras, políticas a la hora de hacer las demandas para que esos recursos no solamente vayan a parar a algunos grandes potencias, sino recuperar los recursos que se necesitan. Entonces, desde ahí, un proceso interesante es el que se está viviendo ahora en Naciones Unidas, donde se está empezando a estructurar una convención fiscal a nivel global
que ya no esté, que esté en igualdad de condiciones. Y Naciones Unidas te permite eso, que más de los 189 países trabajen en forma coordinada y que tengan la mayor cantidad de beneficios. Y que no sea un grupo pequeño de países los que se beneficien de las normas fiscales. Para eso hay que abordar justamente las medidas de transparencia para poder saber justamente dónde se van esos recursos, ¿no? Y así, digamos, evitar la salida de estos inmensos recursos hacia esas guaridas fiscales, ¿no? Claro. Luis, tenemos 2 minutitos, la verdad que es muy interesante escucharte, la temática es además muy, muy importante, volveremos a llamarte seguramente, pero te pido una reflexión en estos 2 minutos de lo que podés ver a priori de lo que sucede en Argentina. Bueno, estás visitando un país que tiene la deuda más importante con el Fondo Monetario Internacional, una deuda histórica, hablando de opacidad, no sabemos todavía a dónde fue a parar esa deuda, porque los argentinos no la vimos ni en obras, ni en crecimiento, ni nada por el estilo, se fugó mayormente y no hay muchas reflexiones, ni nadie asuma responsabilidades al respecto. ¿Cómo ves lo que sucede hoy de ahí para acá en Argentina, ¿no? Y todos estos cambios que se están dando ahora? Sí, bueno, mira, la política fiscal es la principal herramienta para el financiamiento de políticas públicas, ¿no? En desmedro, digamos, de los continuos endeudamientos que van teniendo los países. De ahí la necesidad de fortalecer la política fiscal resulta preponderante justamente para el financiamiento de las políticas públicas. Entiendo de que ha habido en Argentina han venido unas nuevas regulaciones de algunas normativas que se habían derogado, entiendo yo, como el impuesto a las ganancias, sí, y otros, pero que han regresado. Pero han regresado también de que por sí ya previamente eran reformas, en algunos casos el sistema tributario era regresivo en Argentina. Con estas nuevas reformas está ampliando un poco el margen de la regresividad. Entonces, lo que es necesario es fortalecer, por el contrario, las políticas fiscales del país, y es necesario también hacer que los que más tengan sean los que contribuyan en gran medida a el financiamiento que necesita el país para poder salir de esta grave crisis que se está abordando, ¿no? Entiendo también que la política, digamos, el gobierno actual, digamos, tiene una mirada de exoneración a todo nivel, digamos, de los impuestos. Entonces, desde ahí, bueno, resultaría grave, aunque ha habido digamos, un pequeño retroceso en el sentido de la tributación, pero se necesita que sea más progresiva, ¿no? O sea, como decía, haciendo que los que más tengan sean los que graben, ¿no? Que eso ahora resulta todo lo contrario, ¿no? Sino que son las mismas personas las que son las responsables del financiamiento de las políticas públicas, ¿no? Y se sigue permitiendo que esas grandes riquezas sigan beneficiándose de grandes recursos que ni siquiera se quedan en el país, sino que se siguen saliendo hacia estas guaridas fiscales que son lugares de nula o poca tributación, y son guaridas fiscales que necesitan justamente ser combatidas y ser terminadas, ¿no? Entonces, desde ahí los esfuerzos regionales, globales y nacionales deberían impulsarse para llegar y conseguir ese objetivo. Luis, muchísimas gracias por recibirnos hoy, ¿eh? Te mandamos un saludo y seguramente te molestamos pronto para seguir con este tema. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Estamos escuchando al economista Luis Moreno, que participará de este encuentro en la ciudad de Buenos Aires. 13:47 minutos, Jair Sibel, qué rápido que se pasa este programa.